¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por compartir estos videos, estos estudios. Usted es parte de una congregación evangélica cristiana. Usted tiene pastor. Usted le dice, mi pastor. Es importante tener a alguien que nos guíe. De hecho, en Efesios 4:11, la Biblia dice que Dios puso ministerios. Y uno de esos ministerios es el ministerio pastoral. Ahora, para comprender este ministerio, debemos entender primeramente lo que no es. Para empezar, no es comparado a ningún otro servicio dentro del cuerpo de Cristo. Y es bueno hacer esta aclaración porque muchos, incluso los mismos pastores, dan pie a compararse con los patriarcas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tenemos que levantar los brazos de los pastores, así como los hebreos levantaron los brazos a Moisés en la lucha? Éxodo 17:11. Y compararlos con los profetas, con los apóstoles y con el mismísimo Jesucristo. Pero nada de esto es verdad. Solo sirve, dice, para confundir y dar una connotación exagerada de lo que es la unción del servicio, dándole un carácter de semidios o de ministerio sobreevaluado. Muchos piensan que los ministerios están puestos en forma piramidal, porque el ministerio pastoral está en la cúspide de los demás y van formando una pirámide hacia abajo, así, ¿cierto? Aquí está el pastor, aquí están los otros 4 ministerios de Efesios 4:11, y acá está la grey, el pueblo, los que alguna vez equivocadamente llamáramos laicos o líderes. En la iglesia de Jesucristo no existen ni laicos ni líderes. Son todos sacerdotes y siervos. Todos. Lo curioso es que este esquema no existe de ningún modo en la palabra de Dios. Y de ser así, ¿quién juzgará qué lugar ocupan los demás ministerios? Y otros tantos piensan que los rangos están distribuidos conforme al mismo orden de aparición que se encuentra en Efesios 4:11. Obviamente esto no es compartido por los pastores, que quieren estar en la cúspide de la pirámide porque estarían quedando en el penúltimo lugar. Los pastores dicen que ellos son la cobertura, donde los polluelos, igual que la gallina, bajo la sala de los pastores nacen los ministerios. Eso no es bíblico ni en su forma ni en su fondo. Y quedando, ¿cierto?, en el penúltimo lugar del listado de Efesios 4:11, y para más remate algunos juntan los 2 últimos ministerios como si fueran uno solo, pastores maestros, como si no existieran 4 ministerios, sino que no existieran 5, sino solo 4. Pastores maestros, quedando desde ya en el último lugar, en el supuesto rango ministerial, añorando ser apóstoles y no pastores. Pero en realidad, ¿para qué hacer este problema? Si ahora tenemos en el universo de la fama pastores apóstoles, pastores profetas, pastores evangelistas, lo que no da Dios, que lo dé la teología torcida. ¿Acaso no habrá evangelistas, misioneros, predicadores que no sean necesariamente pastores? No, es que tiene que ser pastor. Otros tantos piensan que en el alero o cobijo de las salas pastorales se desarrollan todos los otros ministerios, lo cual tampoco es bíblico ni en su forma ni en su fondo. Los dones están subacreditados al Espíritu Santo, los ministerios están subacreditados a Jesucristo, y las operaciones o formas de operar el trabajo de la iglesia está subacreditado al Padre mismo. Eso lo encontramos nosotros en 1 Corintios 12, en los dones. Usted lea los dones, ¿cierto? 1 Corintios 12, los dones, y se va a encontrar con ese esqueleto bíblico.
Los dones están subacreditados al Espíritu, los ministerios a Jesucristo y las operaciones a el Padre. Ningún don, ningún ministerio está subacreditado o crece bajo la sombra o el alero o las alas de los pastores. La palabra ministerio se debe entender como servicio, el cual es doble, tanto para con Dios como para la iglesia. Los ministerios se engloban un sinnúmero de dones relacionados al ministerio mismo. Por lo tanto, no existen los pastores evangelistas o pastores misioneros, porque los dones que están implícitos son demasiado contrapuestos. Yo creo que eso está clarito, ¿no? El pastor se queda en la iglesia, el apóstol sale, o el misionero sale, pues ya no hay apóstoles, hay misioneros. El pastor está dado a la iglesia, el evangelista está dado a los no creyentes. Entonces son muy dispersos los dos ministerios. No pueden haber pastores misioneros. De hecho no hay. Tampoco pastores evangelistas. No hay. En Chile se sabe que muchos que tienen credenciales pastorales solo para que pudieran entrar y salir de Estados Unidos. Porque con el ministerio de evangelista no son reconocidos. En realidad en Chile el único ministerio que tiene un nombre, que es sobre todo nombre, es el de los pastores. No así otros ministerios, incluso para muchos, incluyendo a los mismos ministros de la iglesia, no reconocen a nadie más que al pastor. ¿O acaso usted saluda al maestro de la escuela dominical, siendo un ministerio la maestría, ¿cierto? Efesios 4:11. El maestro es un ministerio. Pero usted no le dice, ¿cómo está maestro Roberto? No, usted le dice, ¿cómo está hermano Roberto? No. Porque aquí parece que el único ministerio que se reconoce es el del pastor y los demás no son nadie. O al profeta, al predicador. Usted le dice, ¿cómo está profeta Mario? O predicador Mario. O ¿cómo está evangelista Guillermo? Pero no tiene ningún problema en decir, ¿cómo está pastor Fernando? Como si fuera un rango o un título. Recuerdo un caso en que un pastor le dijo, recuerdo un caso en que a un pastor le dijeron, ¿sabe hermano que mañana iremos a la iglesia? Y la respuesta no se dejó esperar y dijo, muy molesto, yo no soy hermano, soy pastor. Al parecer, al decirle hermano, fue como quitarle las jinetas y no reconocer su llamado, como si fuera un cargo de Estado, como ministro de Educación, ministro de Justicia, ministro de Obras Públicas. Pero esa es solo una costumbre, porque está basada en la ignorancia y en el menoscabo de sí mismo y otorgándole una dignidad sobreevaluada del servicio. Lamentablemente en Chile hizo mucho daño el sobrevalúo de los supuestos cargos eclesiásticos. Recuerdo otro pastor que en sus predicaciones decía con fuerza, antes, cuando yo era hermano, perdón, si antes era hermano, ¿ahora qué es? ¿Acaso el pastorado es un escalón más alto? ¿Seremos como los católicos romanos que hacen la diferencia entre los sacerdotes y los laicos? ¿Acaso los pastores pertenecen a una raza de élite que están sobre la plebe? El servicio pastoral no está puesto en la cúspide de la pirámide ministerial. De hecho, no existe tal pirámide ministerial. Los ministerios se miran en el mismo valor. Solo lo diferencian los dones de los cuales están provistos. Todos los ministerios están puestos por Dios, solo para edificar a la iglesia, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, como lo dice en Efesios capítulo 4, verso 12. El pastor últimamente tiene una aura de líder, se viste como gerente de banco privado y desean ser ejemplo de prosperidad, que muchas veces es falsa. Conozco pastores que usan collera y zapatos con punta y tratan de manifestar que están pero forrados, como dicen algunos economistas, forrados en dinero, pero tienen todas las tarjetas bloqueadas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios frente a esto? ¿De qué tiene que ser ejemplo los pastores?
Los pastores deben ser ejemplos en fe, amor y paciencia. Hebreos 13, del 7 al 8. En conclusión, los pastores deben ser ejemplos del carácter de Cristo, por medio del fruto del Espíritu Santo, lo cual no tiene nada que ver con lo exterior. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. No importa que el pastor use zapatos Gucci o colleras Hugo Boss. Lo que importa es que él tenga ejemplo de paciencia, amor y fe. Los pastores que nacen del corazón de Dios y no por la democracia de la iglesia, ni por los títulos teológicos, son como padres espirituales o nodrizas, o ayos. Los pastores pastorean a los hermanos como si fueran verdaderas ovejas, las cuales deben ser llevadas a mejores pastos. Salmo 23. Conforme a la palabra de Dios, por lo tanto, el pastor debe extraer el mensaje a través de la oración y lectura bíblica, porque estas ovejas se alimentan con rema más que con logos. Porque se entiende que el logos es el medio para que el rema o mensaje entre en los corazones de cada uno. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. Y de esta manera no vuelva vacía. Lamentablemente se ven muchos pastores carnales que solo son respetados por los años de teología que tienen, pero no son amados por sus congregaciones, porque no ejercen el ministerio al cual supuestamente fueron llamados. Estos que anhelaron obispado no se dan por enterado que el servicio tiene un peso en amor y en servicio, más que en conocimiento y respeto. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Y aquí vamos a ver dos elementos los cuales se puede ejercer, ¿cierto?, el pastorado. Uno, el pastor líder. Este pastor desea ser admirado y seguido, tironea a la congregación a un punto a la distancia que solo él ve, para que este pseudo líder, el fin siempre justifica los medios, no importando la mortalidad que va dejando en el camino. En todo caso, poco se da cuenta, porque él siempre va por delante y casi nunca mira hacia atrás. Estos son los que quieren templos nuevos y espaciosos. Que los hermanos se desangren por la iglesia, pero él nunca hará lo propio por las ovejas. Siempre tiene presente en sus predicaciones el dinero, los pactos, los diezmos obligados, las ofrendas, las semillas. Segunda de Pedro 2 del versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 6 del versículo 5 al 9. Judas capítulo 3 verso 16. Y todo lo que dé lugar a que el hermano dé dinero para sus propósitos, son simpáticos, educados, carismáticos, gentiles, casi salameros, gustan de la buena mesa y de la poca vergüenza. Siempre hacen aspaviento de sus conocimientos de literatura, cultura general. Son como mundanos sin pecado. Le gusta viajar y visitar todo tipo de lugares de lujo en el nombre del Señor. Este pastor quiere que sus ovejas vayan a él y no él a ellas, porque nunca tiene tiempo, porque siempre están en reuniones importantes con gente que son iguales a él. O por lo menos eso es lo que él quisiera. En el púlpito le gusta hacer bromas de mal gusto, pero como las dijo el pastor, habrá que reírse. Y si no, te tildan de fariseo amargado. Estos son los que venden el púlpito por dinero. Dependiendo cuánto dinero tenga en la chequera, es cuánto vale para él. Piensa que es dueño de una nueva clase social dentro del cuerpo de Cristo y tiene su séquito muy bien marcado. Pagaría por estar en televisión y salir en alguna revista donde halaguen sus conocimientos. Sus oficiales o diáconos son verdaderos palos blancos para que haga siempre lo que él desee. Y el que se atreva a decir algo contra él será contado con los anatemas y antipastores. Seguramente alguien que está escuchando este tema dirá que Juan Carlos es un antipastor. Que no está en conformidad con la visión del ungido.
y menos si a alguien se le ocurre opinar distinto, estará en contra de casi del Dios mismo. Este se hace amigo del lobo para robarle las ovejas, haciéndole pensar que sus prosélitos que construirán una casa a Jehová, pero en realidad es un centro de eventos, que muchas veces no tiene nada de santo. Este es el prototipo del pastor siervo, que nada tiene que ver con Jesucristo. Y aquí viene el segundo caso, que es el pastor siervo. Dice, este pastor nace y crece en el corazón de Dios. Jeremías 3:15. Nota, porque tiene el mismo sentir que su Señor, compasivo y asociado a los humildes. Tiene a todos por superior a Él. Filipenses 2, del 1 al 11. El primer pastor líder, él estaba en la cabeza y estaba sobre toda la persona. Incluso parecía que está sobre la iglesia. Está el pastor en la iglesia. No, no es así. Los pastores están dentro de la iglesia. Son parte integral de la iglesia. No hace nada por ser que pueda dar a ocasión para que un pequeño se pierda, menos dejarlo en el camino. A este pastor no le interesa ir por delante de las ovejas y menos tironearlas, ni pensar en esquilarlas, sino que él va por detrás de ellas viendo que nada les pase y está presto a defenderlas de todo lobo rapaz que se presenta como una oveja, ¿cierto?, disfrazada y con falsa doctrina. Nunca hace gala de sus conocimientos teológicos y menos de sus bienes, los cuales siempre dice que son del Señor y no de Él. Si necesita un templo nuevo, pondrá mucho tiempo en oración y procurará que Él sea, que sea el Señor quien mueva las piezas para que esto ocurra y los hermanos colaboren con gozo más que con lágrimas. Procura en sus sermones que se entregue el mensaje limpio de la palabra de Dios en cada culto, no solo los domingos. Él no está pendiente de predicar a platea llena, porque él le da lo mismo predicar a 100 personas que predicar a 5, porque él lo hará como siempre, porque él sabe que todos son dignos de escuchar una buena palabra. A estos pastores no les llama la atención visitar lugares nuevos, porque sí le interesa visitar a sus hermanos que están enfermos, los cuales no solo reciben, con cariño a este pastor porque saben que es su pastor y podrán tomar con él una taza de té y con pan sin nada, porque es lo único que tienen. Incluso a estos pastores los hermanos los sustentan con alegría y cariño. La pregunta siempre ha sido esta, hermano, miren. ¿Por qué, si son los pastores que ponen los predicadores, los martes, los jueves, los domingos, por qué siempre el culto del martes y del jueves son los parientes pobres del día domingo? ¿Por qué todas las fichas están puestas en el día domingo? ¿Porque su pastor va a predicar el domingo? ¿Por qué tenemos que ver hermanos que con suerte saben unir 2 versículos el día martes cuando están predicando? ¿Por qué? ¿Por qué no poner la misma excelencia que se pone los domingos a predicar el día martes y el día jueves? ¿Por qué siempre tenemos que ver hermanos que poco y nada saben de Biblia y están predicando el martes y el jueves? ¿Por qué no buscar la misma excelencia del domingo? ¿Por qué los pastores nos predican los martes y predican los jueves? ¿Por qué simplemente predican los domingos? ¿Acaso eso nos suena como que mientras más mal lo hagan los hermanos de la semana, más se verá mi elocuencia y mi sabiduría el domingo? Eso me parece re curioso. Porque quieren que su pastor no tenga necesidad para que los siga visitando. Estos son los que
ofrendan, ¿cierto?, para el sustento pastoral. Lamentablemente estos pastores con olor a oveja son contados con los dedos de una mano, entre cientos de cientos. Estos son los que cuando parten dejan a muchos llorando, sabiendo que no se levantará otro igual, porque son piezas únicas. Y recuerdo automáticamente el caso de nuestro evangelista Gigi Ávila. Gigi Ávila nunca permitió que le dijeran pastor. Él siempre tuvo claro que él era evangelista. Y a nosotros dele con la tontera, no, el pastor Gigi Ávila, o el pastor evangelista Gigi Ávila. Gigi Ávila nunca fue pastor. Gigi Ávila llevaba ovejas salvas a la iglesia de los pastores donde él iba a predicar. Él tenía la peluca clarita. Entonces, estos hombres de Dios, cuando mueren, los lloramos. Porque se ve que no eran los líderes, pastores líderes que vimos al principio, sino que están registrados en estos últimos, que son pastores siervos de Dios. Ahora, no tan solo lo lloramos nosotros. De hecho, en Puerto Rico me parece que se dieron 2 días de duelo por la muerte de nuestro hermano y evangelista Gigi Ávila. Por lo cual, da a entender que este ministerio ya se está yendo. Porque el primer pastor líder, ¿no?, es el que está en nuestras iglesias. No se olvide que él pone los predicadores del martes y jueves. Dejan a muchos llorando sabiendo que no se levantará otro igual, porque son piezas únicas. Estos son despedidos en el cementerio por la viuda, el huérfano, el desamparado, el pobre, el errante, el desnudo, el hambriento. Es como si toda la cueva de Adulam fuera al cementerio a despedirlo. 1 Samuel 22, del 1 al 2. Despidiendo más que a un pastor, a un buen amigo. Él fue el que lo consoló en la angustia, en la persecución, en la desnudez, en el hambre, en el peligro y en la espada. Este es el que decía a sus ovejas que eran más que vencedoras por medio de aquel que los llamó. Este es reconocido por lo que hacía, más que por lo que decía. Sus obras de amor hablan más que sus palabras. Nunca quiso la honra de ministerio, sino solo le interesaba la responsabilidad de este último. Porque entendía que fue Dios quien lo llamó y no el hombre. No le gustaban los reconocimientos públicos. Su vestir era sencillo, para que sus ovejas no se sintieran menoscabadas. Porque su mejor traje era un blue jean y una camisa. Era judío con los judíos y griego con los griegos. Le costaba poco comerse una sopaipilla sentado a la cuneta con un mendigo que tomarse un capuchino en el Café Moca del Alto Las Condes. Romanos 12, 16. Estuvo enseñando y enseñado por Dios a vivir en escasez, como así en esplendidez, porque su corazón no estaba puesto en ello, sino que sus ojos estaban puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Este árbol plantado junto a corrientes de agua, siempre encontraron fruto en su rama. Salmo 1.3. Por eso será contado con los justos. Y el primero con los arrogantes. El pastor líder. El que tiene oído, oiga. Este nunca se sentirá menospreciado cuando alguien le diga hermano. Salmo 138.6. Nunca tendrá temor que a alguien le haga sombra. Muy por el contrario, se sentirá feliz cuando un discípulo sea usado por el Dios Altísimo.
y menos de arrogarse el derecho que nació de él, sino que entiende que nació de Dios. Jeremías 3:15. He escuchado pastores que dicen, miren, las ovejas engendran ovejas, nosotros los pastores engendramos pastores. A este no le interesa que le llamen pastor, como si fuera un título honoris causa, porque sabe que más que pastor, él es un verdadero siervo de Dios. De hecho, para él la misma palabra siervo piensa que le queda grande, porque se siente indigno de ser llamado como su Señor y Salvador. La palabra siervo está acreditada básicamente a Jesucristo. Sí, lo digo como si estuviera muriendo. Y es así, porque la apostasía ha dejado en el púlpito a la cizaña, que nada se parece al buen pastor que su vida da por las ovejas, a las cuales siempre trató como a sus amigos, y no como laicos. Él que siempre menguó para que su Señor sea enaltecido. Y por eso, su Señor lo exaltará un día en gloria, mientras que el primero no recibirá nada, porque la honra ya la recibió en la tierra. 1 Corintios 3, del versículo 13 al 15. Convérsalo con su pastor. Esto es importante, hermanos, porque la apostasía, que ya está dentro de las iglesias y ya se está haciendo habitual entre nosotros, no tiene estos pastores. Tiene líderes. Y líderes que no tienen nada que ver con el ministerio de Jesucristo entre nosotros. Este pastor siervo es el que a nosotros nos ve como amigos y nos ve como pares en el reino de Dios. Él no mira hacia abajo y tampoco permite que lo miremos hacia arriba. Hermanos, gracias por darse su tiempo de compartir estos videos. Sigo insistiendo en lo mismo, converse con su pastor, converse con su maestro, converse con sus ministros y sus predicadores. Y siempre lo hemos dicho, esto simplemente sea para conversar, es un pincelazo de tema para la edificación de los hijos de Dios. Buenas tardes, que el Señor le bendiga.